está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar nuevamente viendo una enseñanza sobre las personas que tal vez están siendo engañadas por ciertas circunstancias, por ciertas cosas que los hombres se han inventado, por lo que los hombres dicen, que es totalmente contrario a la palabra de Dios, metiéndoles siempre mentira, haciéndoles creer cosas que no es cierto, totalmente, porque la palabra lo dice. No es que yo lo esté diciendo, no es que yo me lo esté inventando, pero aquí vamos a desengañarlo de lo que la palabra dice y de lo que el hombre dice. Vamos a estar viendo este tema sobre aquellas cosas que se dicen sobre el exorcismo que usan los de la iglesia tradicional, esa iglesia que viene cargando con tantas mentiras y que la humanidad, muchos de la humanidad, le están creyendo, le han venido creyendo y le siguen creyendo. Pero yo creo que con la palabra de Dios podemos convencerlos que no es así. Y vamos a estar viendo, hoy en día vamos a ver esta maravillosa enseñanza. Está en Hechos 19, versículo 11 y 13. Por allí vamos a comenzar. En Hechos 19, versículo 11 y 13. Y vamos a continuar viendo otros versículos, pero para comenzar vamos a estar comenzando en el versículo 11 del capítulo 19 de Hechos. Y dice así la bendita y maravillosa palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra y dice: hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y dice en el 13, aquí es donde lo vamos a convencer de lo que se trata este mensaje. Dice en el 13, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oiga lo que dicen los exorcistas. Pero ahora vamos a ver lo que sucede sobre estos exorcistas. Esta palabra la usaban los judíos, la usaban ante las personas queriendo engañar a la gente o queriendo hacer algo que no era conforme la palabra de Dios, para hacerles creer a la gente que ellos venían a Dios, que ellos eran usados por Dios. Y vamos a ver si esto es cierto, porque los vienen engañando con esto de que si hay una persona poseída por espíritus malos, vienen y la llevan donde ese sacerdote, cura o líder de la iglesia tradicional, y él hace un exorcismo. Ellos todavía están usando lo que usaban estos israelitas, el exorcismo. Pero ahora vamos a ver y los vamos a desengañar si es cierto que eso
funcionaba de esta manera, si eso funcionaba para liberar a aquellas personas que estaban poseídas por espíritus malos, por demonios. Y vamos a continuar con la lectura y vamos a estar viendo ahora el versículo 15 y el 16, siempre de Hechos 19. Vamos a ver lo que nos dice el 15. Escuchemos bien lo que dice el versículo 15. Pero dice, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, ¿y quién es Pablo? Pero dice, pero vosotros, ¿quién sois? O en otras palabras, pero ustedes, ¿quiénes son? Les pregunta ese espíritu malo. Y en el 16 vemos y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. O sea, pudo más que ellos. O sea, no se sabe cuántos eran ellos, porque dice ellos. Entonces dice, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, porque el espíritu malo los dominó, porque ellos no pudieron hacer absolutamente nada con aquel hombre que estaba poseído por un mal espíritu. Aquí los convencemos que estos exorcistas no hacen absolutamente nada en este asunto de los espíritus malos que poseen a muchas personas, porque muchas personas son poseídas y hoy en día se está dando eso, de que el enemigo está poseyendo, mandando espíritus malos a aquellas personas para que las tomen y aquellas personas tomen malas decisiones, aún a lo mejor quitándose la vida de una o de otra forma. Entonces, aquí vemos que esto no es cierto que funciona así. Entonces, allí es donde podemos convencer o convencerlos que esto es una falsa mentira. No ande creyendo en esos tales exorcismos, porque la palabra se lo está comprobando que eso es mentira. Están escuchando en este versículo 16, donde dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron, dice, huyeron de aquella casa. Estaban en una casa desnudos y heridos. Oigan cómo lo hizo zarandajo este espíritu malo, porque quisieron ellos sacarlo de esa persona, porque los espíritus malos se adueñan, son poseedores de ese hombre o de esa mujer. Entonces ellos son dueños, y para poderlos sacar no es de esta forma, no es de esta manera, porque la palabra lo está declarando. No se deje engañar, mi amigo, no te dejes engañar aún tú, mi hermano, también, porque la palabra es clara y es verdadera. Y vamos a continuar viendo otros versículos donde en verdad es lo que la palabra de Dios dice sobre este asunto. O sea, cómo tiene que ser este asunto de liberación a personas poseídas. Porque hay muchas personas que hoy en día
están desesperadas, están aún tomando malas decisiones porque son poseídas con estos malos espíritus. Vamos a ver en San Marcos 9, 29, perdón. Y vamos a estar viendo aquí la realidad de las cosas. Dice, oiga lo que dice en San Marcos 9:29. Dice, porque aquí Jesús es el que está hablando en este versículo. Jesús está expresando, fue cuando aquellos apóstoles quisieron también liberar a una persona que también estaba poseída por demonios, por malos espíritus. Entonces no pudieron. ¿Pero por qué? Porque no hicieron a como tiene que ser esto. Entonces Jesús les enseñó cómo tiene que ser esto. Y dice en el versículo 29 del capítulo 19 de Marcos, les dijo, este género con nada, dice, puede salir, sino con ayuno y oración. Esto tiene que ser con ayuno y oración, con ningún exorcismo, mi hermano. No se deje creer de esa mentira que le están dando, que una persona de esta va a ir, le va a hacer un exorcismo. Yo no sé qué es lo que hacen en eso del exorcismo, porque yo lo que les puedo decir, cómo es que Jesús enseñó y que la palabra lo enseña, cómo se tiene que hacer este trabajo, porque es un trabajo que hay que hacer. No es de que solo va a llegar alguien, mire, fíjese que yo estoy poseído, pero voy a hacer esto y ya está, ya quedó libre, ya se fue libre, aquel espíritu se fue, ya lo mandó al fondo del mar, o lo mandó a meterse a los cerdos también, pero no se deje engañar. Jesús le está diciendo que hay que hacerlo con ayuno y oración. Ayunar y orar, pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo, pedir esa protección, porque también esto es cosas muy peligrosas, que no cualquiera puede hacer esto. Porque también vemos en Hechos 8:18, también vemos aquel mago, aquel Simón, que es lo mismo. Miraba que los apóstoles, allí sí ya los apóstoles liberaban, sanaban. Y dice en el versículo de Hechos 8:18, dice que ese Simón, como él venía arrastrando también mentira y metiéndole a la gente mentira, y la gente creía en las mentiras de este hombre. Y cuando los apóstoles llegan, usados por Dios, usados por el Espíritu Santo y enseñados por Jesús, empezaron a sanar, a liberar personas. Y vino este hombre a decirles, pues yo quiero de eso, yo quiero del Espíritu Santo y yo les voy a pagar, yo les voy a comprar el poder del Espíritu Santo. Porque él pensaba que esto era tan fácil, así como lo hacen estos mentirosos. Él pensaba que esto era tan fácil como lo están haciendo hoy en día estas personas que le están haciendo creer a la gente de que esto es con un exorcismo y punto, y ya está. Así de fácil. Totalmente fácil. No, mi hermano, esto lo dice Jesús. Jesús lo está diciendo que no es así, que es con ayuno y oración. Y esto está igualito a Simón el mago, donde dijo, bueno, como ya me descubrieron las mentiras que yo les estaba pegando, las mentiras que yo les estaba dando, las mentiras que yo les estaba haciendo creer, ahora lo que voy a hacer, que les voy a ofrecer dinero para que ellos me vendan el poder del Espíritu Santo y ya seguir con mi asunto, seguir con mi negocio. Pero no es así. Los apóstoles le dijeron,
que perezca tu dinero junto contigo. Entonces, igual le podemos decir a estas personas que perezcan esas mentiras junto con ustedes, porque eso que hacen no es cierto. Eso que hacen es un engaño. Eso que hacen es hacerles creer a la gente de que están haciendo un trabajo totalmente por Dios, que están siendo usados por Dios cuando es una exacta mentira que están haciéndole creer a la gente. Porque Jesús dijo que no es así, que no es de esa manera, que no es de esa forma. Hermano y amigos, yo les pido que estudiemos más de la palabra y que vayamos desengañando todas estas cosas para que la gente no se esté hundiendo más en las cosas malas, porque alguien les está haciendo creer cosas que no son, cosas antibíblicas. Ya es tiempo de hacer despertar a aquellas personas. Ya es tiempo de quitarles esa venda que tienen, que están cegados y que les están haciendo creer una mentira. Que mejor crean a la palabra, que no le crean al hombre. Porque el hombre les va a mentir, el hombre les va a hacer creer algo que no es, y usted va a creerle al hombre. Va a creer lo que dice el hombre. Creamos en lo que dice la bendita palabra de Dios, que esta es la verdad. Esta no los miente, esta nos enseña lo que es esa preciosa, esa hermosa verdad que Jesús nos ha dejado, para que lo guiemos para que aprendamos, para que el hombre no lo venga a engañar. Así que, mi amigo, no te dejes engañar. Si tú quieres seguir engañado, sígale creyendo al hombre. Pero si tú quieres estar en la verdad y no ser engañado, pues yo te invito que creas en la palabra, que leas la palabra, estudies la palabra y te darás cuenta cuánto tiempo has estado engañando o has estado siendo engañado por el hombre. Y a lo mejor tú también te conviertes en engañar a otros, que vos les decís, tal cosa te van a hacer. Y es muy mentira. También tú te estás convirtiendo en un mentiroso, porque estás mandando a aquel a que crea también en esa mentira. Pero, mi hermano, la palabra fiel y verdadera es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les dejo estos versículos para que los estudien, y te invito que estudies bien este tema, este asunto, y te darás cuenta que lo que yo te estoy diciendo es cierto, porque yo lo he dicho conforme la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te bendiga, mi amigo. Los amo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y siempre invitándolos que compartan estos videos, siempre invitándolos que compartan estos mensajes, que te suscribas a este canal para que te caigan todas las notificaciones, todos los mensajes que son muy importantes para ti, para tu vida y para salir de esa ignorancia que has vivido. Dios te bendiga y hasta pronto. Volvemos con otra preciosa y maravillosa enseñanza. Bendiciones.